El episodio perdido de Peppa Pig. Ten cuidado, no es solo una caricatura de niños. Suscríbete y comenta para saludarte en un próximo video. Hace algunos años, mientras trabajaba en el archivo de una cadena de televisión, me topé con algo extraño. Revisaba episodios antiguos de programas infantiles cuando encontré un archivo titulado Peppa Pig-IP00 AVI. El título no correspondía a ningún episodio oficial, y la fecha de creación indicaba que había sido subido antes de que la serie saliera al aire. La curiosidad me superó, así que lo descargué y lo reproduje. El video comenzó como cualquier otro episodio, con la música característica y el sol sonriente. Sin embargo, algo se sentía mal. La música estaba ligeramente distorsionada, como si se estuviera reproduciendo desde un disco rayado, y los colores de la animación eran apagados, casi grises. La introducción pasó rápido, y la pantalla mostró a Peppa y George jugando en el patio trasero. Pero ellos no se movían, simplemente estaban allí, como congelados. La cámara los enfocó por unos segundos que se sintieron eternos, hasta que la imagen parpadeó y cambió abruptamente. Ahora, Peppa estaba sola en su habitación. El entorno era oscuro, y los juguetes a su alrededor estaban rotos o esparcidos de manera caótica. El silencio era opresivo, roto solo por un zumbido bajo que se hacía más fuerte a medida que pasaban los segundos. De repente, la imagen se volvió más granulada, y la cámara comenzó a enfocar hacia la ventana. No había nada afuera, solo una negrura densa. Algo me inquietó profundamente. Peppa no parpadeaba, solo miraba fijamente hacia esa ventana, como si estuviera esperando algo. La pantalla parpadeó nuevamente, mostrando ahora el pasillo de la casa. Pero no era la casa brillante y colorida que todos conocemos. Las paredes estaban agrietadas, y manchas oscuras se extendían por el suelo. La cámara se movía como si alguien estuviera caminando por el pasillo. A lo lejos, se veía una figura borrosa. Reconocí a Papá Cerdito, pero algo en él estaba mal. Su cuerpo parecía descompuesto, como si estuviera hinchado y a punto de explotar, y sus ojos eran dos cavidades negras que parecían absorber toda la luz de la escena. La imagen cambió rápidamente, mostrando destellos perturbadores, George llorando frente a un espejo roto, Mamá Cerdita de espaldas con algo brillante en la mano, y finalmente, Peppa sentada en el suelo de lo que parecía ser un cuarto completamente cerrado, con un charco oscuro debajo de ella. El audio, que hasta ese momento había sido casi inexistente, se convirtió en un ruido blanco mezclado con lo que parecían ser susurros ininteligibles. De repente, la pantalla mostró el exterior de la casa. El patio trasero estaba vacío, pero el sol en el cielo no era el mismo. En lugar de su rostro sonriente, tenía un aspecto grotesco, como si estuviera derritiéndose. La cámara se quedó fija allí durante unos segundos, hasta que el archivo se detuvo abruptamente. Me quedé mirando la pantalla, sin saber qué pensar. El archivo no tenía créditos ni indicaciones de quién lo había creado. Traté de investigar más sobre él, pero parecía no existir ningún registro oficial. Lo más inquietante ocurrió después. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché ruidos extraños en mi apartamento, pisadas suaves, gruñidos bajos, y lo que juraría que era una risa infantil. Con el tiempo, comencé a tener sueños extraños. En ellos, veía el mismo pasillo oscuro de la casa, y al fondo, Papá Cerdito, observándome. En varias ocasiones, me desperté con la sensación de que alguien estaba en mi habitación, aunque nunca vi nada. No sé qué fue ese archivo. No sé si fue una broma macabra o algo más siniestro. Lo único que sé es que, después de verlo, nunca volví a sentirme solo en la oscuridad. Y cada vez que escucho risas infantiles, no puedo evitar sentir que algo me está observando desde las sombras. Si alguna vez encuentras un archivo extraño o un episodio perdido de algún programa infantil, te sugiero que lo elimines. Hay cosas que no estamos preparados para entender, y esta, definitivamente, es una de ellas.